violencia, ¿no? A esta violencia cruel que al final del día nos hace mirar de lejos lo que está sucediendo con niños, niñas y adolescentes en el país. La muerte de un niño nos debe doler el alma, no se diga de 180 niños y adolescentes en el 2023 y la cifra sigue subiendo, ¿no? El Extra tiene un titular que dice: cada 26 horas matan a un menor de edad. ¿Dónde jugarán los niños en Ecuador? Y es así, ¿no? ¿Qué pasa con esta generación, con los niños a los que debemos proteger y que al final del día han estado o siguen estando, primero a merced de sus agresores, por un lado, y por el otro sin ninguna salida respecto a la protección integral que ellos merecen, en donde sus derechos son vulnerados día a día? Y por tanto muchos de ellos además terminan cooptados por el crimen organizado, que es algo que también hemos hablado con suficiencia aquí. Cambiando de tema, Sibel, otra noticia: organizaciones sociales y sindicales, sobre todo la Unión General de Trabajadores del Ecuador, la UGTE, han presentado un amicus curiae. Para quienes no lo conozcan, esta es una figura jurídica que se puede presentar por parte de terceros ante la Corte Constitucional cuando hay una causa en la cual las personas sienten su implicación, sienten que están afectadas y por lo tanto pueden libremente presentarse como amicus curiae para participar en la audiencia que va a haber sobre el decreto económico urgente que también el inefable presidente Guillermo Lasso ha sacado a la luz, y que le llama para equilibrio y transparencia de las finanzas públicas. Sibel, yo llego a tener miedo de ciertas palabras cuando están presentes en el título de determinados decretos de urgencia económica, cuando hay palabras como equilibrio, cuando hay palabras como transparencia, cuando hay palabras como solidaridad, etcétera, etcétera. Yo creo que es justamente el mejor maquillaje para decretos que son tremendamente lesivos, no solamente para los derechos laborales de empleados del sector público, no solamente para todas las personas, porque esto finalmente va a cambiar la distribución inclusive del presupuesto, seguramente en el presupuesto estatal, sino porque finalmente esto es un sometimiento, yo diría, ruin a lo que significan políticas de austericidio. Así es, como un paquetazo neoliberal. Lo calificaron quienes efectivamente presentaron el amicus curiae. Hacen referencia a que viola la autonomía este decreto, ¿no?, del IES, plantea eliminar los intereses de la deuda en un 40%. Recordemos que la deuda asciende a $1.000 millones, es algo que comentaban, ¿no?, y que efectivamente sería al menos 3.000 millones, lo que más o menos estaría tratando de no o de desconocer por parte de este decreto, ¿no? Y bueno, ahí también comentarles que efectivamente otra vez el presidente, quien lo asesora, no demuestra con claridad si es que este decreto es emergente, ¿no? Y eso es algo que se repite, que es reiterado en todos los decretos que hasta ahora ha presentado. Es una desesperación, ¿no?, por hacer lo que no hizo en 2 años, que no es precisamente, ¿no?, en favor del pueblo. Eso se nota. Yo no creo que sea ni desconocimiento ni ignorancia de los temas económicos. Es simplemente, me parece a mí, mala fe. Ya es demasiado recurrente y por supuesto es tratar de aprovecharse de la situación privilegiada en cierto sentido que ahora tiene, ya que no hay Asamblea Nacional, está disuelta, para poder emitir este tipo de decretos de urgencia económica. Finalizamos, Sibel, con una última noticia grave, como todas las demás. 62.500 estudiantes no se matricularon a clases de este año. No recibieron educación ni desayuno escolar, y así el gobierno publica que está luchando contra el desempleo, el analfabetismo y la desnutrición infantil. Una desnutrición infantil cuyas cifras también están puestas, ¿no?, digamos, a consideración de los analistas en cuestionamiento, ¿no? Efectivamente. Según datos, yo oía una muy buena entrevista, no sé si es que tú escuchaste también, a un viceministro, no recuerdo el nombre. Leí una a Andrés Mideros, no sé si sea esa. No, es otra. Prometo dar el nombre enseguida. Y él comentaba con claridad que en Esmeraldas, de acuerdo a los datos publicados, ¿no?, se ha disminuido 10 puntos la desnutrición infantil. Sin embargo,
esta misma población, ¿no?, infanto-juvenil, tiene anemia. Entonces, ¿cómo se justifica, ¿no? Y que además, si es que se han disminuido 10 puntos porcentuales en la desnutrición infantil, deberíamos salir al mundo entero a dar la receta, porque eso es algo que no para el sucede, mundo. ¿no? Así Ejemplo es. para el mundo. Qué pena, ¿no? La mitomanía es parte y seguirá siendo parte de este gobierno. Bueno, y con eso terminamos este primer segmento. Venimos enseguida. Críticas solidarias y humanas. Son las voces y miradas en primera persona. Bueno, y comenzamos ahora con nuestro segundo segmento y tiene que ver con los entrevistados. Es un gusto para nosotros poder tener, por ejemplo, en esta mesa de trabajo a Naira Chalam. Ella es comunicadora social comunitaria, es dirigente indígena de amplia trayectoria, ex vicepresidenta de la Confederación de Pueblos de Nacionalidad Quichua del Ecuador, Ecuarunari, hija del levantamiento indígena, luchadora social. Con ella vamos a conversar sobre las tensiones internas en el movimiento Pachakutik a la libertad de expresión. Ella, de hecho, esta semana puso un tuit que nos llamó la atención la semana anterior y que tenía que ver con el hecho de que ella tiene un programa de radio y en noviembre del 2022 la gerencia de este medio comunitario le solicitó sumarse a la radio y desde ahí ha mantenido un programa, ¿no? Sin embargo, la dirigencia se tomó atribuciones de suspender este espacio de la radio con el argumento de que es pública la actuación de Naira, contraria a los principios, propiciando división, así lo hicieron conocer, y ella siguió manteniendo su programa, ¿no? Y bueno, pues finalmente le cerraron las puertas de la radio para impedir que ya no realice su programa de 6 a 8 de la mañana. Y esto da no solamente para conversar respecto a la libertad de expresión y a lo que está sucediendo, no solamente en esta decisión que se ha tomado de silenciar a Naira, sino también lo que sucede en Pachakutik, Hernán, porque ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Así que bueno, queremos dar la bienvenida a Naira y la primera pregunta es contarle qué ha sucedido, ¿no? Con su programa de radio, por qué esta decisión tan arbitraria de parte de la dirigencia. No sé si ya tenemos a Naira en el aire. Nico. Bueno, mientras contactamos, les voy a leer específicamente lo que Naira pone en su tweet. Y como les decía, ¿no es cierto? A Naira la izquierdosa hay que callarla, dice la dirigencia indígena que apoyaron a Lazo y ahora a Noboa. En noviembre del 2022, la gerencia de CAERE, medio comunitario, me solicitó sumarme a la radio que tiene en su cabina en la sede de la organización. El 8 de abril del 2023, esta dirigencia se toma atribuciones de suspender mi espacio en la radio con el siguiente argumento: es pública su actuación, la de Naira, contraria a los principios de división. Los concesionarios de la frecuencia se oponen públicamente a esta decisión y entonces Naira sigue, ¿no?, en la radio. Esta dirigencia indígena, que no es de izquierda ni de derecha, finalmente toma la decisión arbitraria de poner un candado en las puertas de la radio para impedir que yo pueda realizar mi programa de 6 a 8 a.m., dice Naira. La gerencia de la radio nuevamente rechaza este accionar. Y entonces el 28, el 29 y el 30 de agosto del 2023, por pedido de la gerencia de la radio, se hace la programación de manera virtual en el enlace a la radio. En esos 3 días, de manera premeditada, le cortan la energía de la casa donde está la radio y finalmente el 30 de agosto del 2023, Naira, la izquierdosa, entre comillas, correísta además, entre comillas, recibe un ultimátum.
y le dicen, si mañana insiste en salir en el programa de radio, no respondemos con los equipos. Esa es la dirigencia indígena, ¿no? Que además odia a quienes públicamente hemos puesto nuestra postura de izquierda, comenta Naira en su tweet. Bueno, y ya que la tenemos ahora sí con nosotros, queremos preguntarle justamente eso, Naira. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estas decisiones tan arbitrarias y por qué quieren silenciar su voz? Gracias, Sibel, por este espacio, y también agradecerle a Hernán, con quien mucho aprecio también hemos podido interactuar en varias ocasiones, yo como su estudiante. Así es que un agradecimiento a ustedes por la apertura de este espacio. Bueno, yo quisiera ponerlo más que escenificarlo como una anécdota de mi parte, a la que lamentablemente, no, en el ejercicio de la comunicación no solamente se lo da dentro del movimiento indígena, lamentablemente dentro de una dirigencia que ha tenido su tiempo de vigencia dentro del movimiento indígena, y que sus ideas han sido no tan claras alrededor de diferenciar una postura ideológica, pero también de poder sostener las demandas dentro del movimiento indígena. Así es que, más allá de lo anecdótico, esto de sentar agendas ya desde los medios de comunicación acerca de los temas y de qué perspectiva tocan los temas, es un problema al que los periodistas, los comunicadores nos estamos enfrentando a nivel nacional, y no es la excepción en este caso, en donde el movimiento indígena claramente a nivel nacional, y es imposible tapar dos posturas que existen alrededor, y esta otra postura que ha estado votando por Lazo, apoyó a Lazo anteriormente, que ahora también está posicionándose con Noboa. Entonces está tomando como esta decisión de interpelar o de agredir a la izquierda, y lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque hay una experiencia desde el movimiento indígena de cuál ha sido la postura que tomó un gobierno de izquierda, entre comillas, en su momento, ¿no? Y esto ha hecho que el mismo movimiento indígena, y sobre todo los dirigentes que no tienen una claridad sobre la razón del ser del mismo movimiento indígena, o que han acomodado sus discursos con el tiempo dentro del movimiento indígena, en este momento hayan tomado como excusa para atacar a la izquierda a pretexto de ser correísta o a adjetivar de esta manera a quienes estamos defendiendo esta postura. Entonces, en ese sentido, pues nosotros hemos estado siempre desde el lado de los medios de comunicación comunitaria, y esta es la herencia también desde la Universidad Central del Ecuador, del trabajo que hicieron en su momento también los docentes, de tener bastante esta cercanía con el movimiento indígena, con las comunidades, con los medios comunitarios, con la formación de comunicadores y comunicadoras comunitarias. Entonces, más bien desde ahí, pues mirar, ¿no?, cómo desde la derecha misma ya ha habido esta fuerza de poder meterse incluso dentro de la dirigencia del movimiento indígena, y ahora pues estos sean finalmente los que estén contraatacando al interior de lo que en otro momento pudo ser, ¿no?, la misma CONAIE, un cuerpo mucho más sólido. Naira, muchas gracias por la participación en este programa. Quería hacerte una pregunta. ¿Quiénes salen ganando con esto? Porque en realidad, y lamentablemente, esto se traduce hacia afuera, ya empezarán a hablar del divisionismo, de que los propios indígenas, el movimiento indígena tiene fracciones, que no se pone a favor de las causas que deberían ponerse, y más particularmente, inclusive, atacar desde todos los bandos al movimiento indígena. Vi que había también una confrontación alrededor de lo que han llamado el estruendoso silencio de Leonidas Issa frente a la segunda vuelta. Es decir, ¿quién sale ganando con este tipo de acciones que no solamente violentan la libertad de expresión, sino que al mismo tiempo están intentando socavar la autonomía de las decisiones que se toman dentro del movimiento indígena? Y por supuesto, si es que hay disensos, si es que hay opiniones contrarias, como en cualquier movimiento social, estas se puedan ventilar a través del debate y no poniendo candado a una radio comunitaria. Exactamente, nosotros miramos con gran preocupación lo que en este momento está sucediendo dentro del movimiento indígena. Por un lado, claro, la mirada pública alrededor del movimiento indígena está en esto, no se pueden poner de acuerdo
Pero para nosotros personalmente, y bueno, para también compañeros, compañeras que estamos a nivel nacional con esta línea de decir, hay una línea de izquierda no solamente desde la idea, sino desde la práctica. Desde la CONAIE, pues hemos dicho, tampoco podemos solapar una unidad a pretexto de que nos guardamos silencio y nos vamos en función de lo que este otro grupo, que lo podemos evidenciar claramente, ¿no? A la cabeza está Cecilia Velázquez, Marlon Santis, Salvador Quispe, entre otras personalidades que están dinamitando la unidad interna del movimiento indígena. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos decir, bueno, vamos a quedarnos callados y no vamos a decir absolutamente nada a pretexto de conservar una unidad. La unidad debería ser en lo ideológico y no más bien en eso de poner bajo la alfombra esta unidad que ya no, esta fragilidad ideológica que viene desde algunos compañeros. Y sobre lo otro que preguntas, ¿no? Yo leía un tuit en donde decía que Leonidas Issa debe ser responsable con el país. Primero, Leonidas Issa no es candidato presidencial, ¿no? Hay dos candidatos presidenciales que se deberían ser responsables con el país. Al ser candidatos presidenciales, lo que en política les obliga es pues abrirse también a las demandas de los sectores populares. No es capricho de la CONAIE tiene su peso, tiene su representación. Si ellos toman esta representación, este peso, solamente en la figura de Leonidas Issa, están equivocados, y además querer desmerecer el peso propio que tiene la CONAIE, pues también es nublarse de varias comunidades que estamos alrededor de la CONAIE, de un sector popular que también está esperanzado en la voz de la CONAIE, y pues también de este antecedente que tenemos con dos movilizaciones en donde la CONAIE al frente pues también pudo capitalizar en la lucha como pudo capitalizar. En este sentido, pues llamar a los dos candidatos a ser responsables con el país es tomar en cuenta que hay un sector que tiene demandas concretas y que no son agendas como si lo tienen los candidatos, no agendas particulares, agendas pensadas desde la individualidad, desde el sentido más personal, no, esta es mi propuesta, ha dicho uno de los candidatos, y si se quiere el Leonidas Issa y si se quiere el movimiento indígena, pues apoyar esa propuesta, mi propuesta. Bueno, y si no, tampoco voy a estar al capricho de la CONAIE, ha dicho eso, o al capricho de Leonidas Issa, y no se trata de eso. Si van a ser gobernantes, lo primero que tienen que hacer es mirar cómo van a entablar esos consensos dentro de la sociedad. Y eso es lo que en este momento ya no lo están haciendo. Naira, yo leía con atención y veía todos los, la resolución que se había dado, ¿no? Respecto a las resoluciones colectivas, me refiero del Consejo Ampliado del 6 de septiembre del 2023. Y me llamaba la atención algo que no puedo dejar de preguntarte, porque yo sé que tú eres feminista y, tienes toda esta claridad. ¿No te parece que falta tal vez poner énfasis en los temas del feminismo en nuestras demandas, nuestras luchas sociales, que hoy se ven amenazadas con unos discursos, bien complicados respecto a quien parecería ser que está liderando hoy por hoy? No me refiero al binomio de ADN, parecería, ¿no? Que está liderando, como te decía, las encuestas, y yo revisaba esto, y también revisaba, tengo que decirle, porque fui parte de la comisión de la verdad de las protestas del 2019, en donde se exige también el crear una comisión plurinacional de la verdad, tanto para las protestas del 2019 como las del 2022. Y yo ahí me pregunto, ese trabajo de la Comisión de la Verdad, en donde realmente hicimos una buena investigación, no se tomó en cuenta, y en la Asamblea, cuando tuvieron la oportunidad de analizar el informe, tampoco lo hicieron. No sé cuál es tu percepción a este respecto. Sí, no logré escucharte claramente la pregunta. ¿Me puedes, por favor, repetir? Claro que sí. A ver, la primero que te decía es que en estas resoluciones colectivas del Consejo Ampliado, me parece que no se hace mucho énfasis en las demandas del feminismo o de nuestras luchas que nos hermanan, ¿no? Como mujeres.
Y por otro lado, que hay una petición expresa respecto a la creación de una comisión de la verdad plurinacional que, digamos, a mí me preocupa un poco porque parecería ser que, por ejemplo, la comisión de la verdad del 2019, que yo presidí, digamos, y que hizo un trabajo importante a la hora de determinar eso, ¿no es cierto? ¿Verdad? Justicia y reparación no ha sido considerado o no forma parte de este análisis. Eso te preguntaba. Ya, respecto de lo uno, a ver, dentro del movimiento indígena también, pese a que haya voluntad política de quienes estén al frente, pero también es una lucha, ¿no?, de nosotras, de quienes estamos de alguna manera desplegadas en el trabajo territorial. Personalmente no estuve dentro del Consejo Ampliado de la CONAIE, y por tanto no sé qué nivel del debate sobre el tema de las demandas de las mujeres se dio en este espacio, pero no ha sido ajeno que la agenda del movimiento indígena, y no es una realidad particular del movimiento indígena que no se la considere. Sin embargo, es una disputa que lo estamos haciendo desde los territorios sobre la agenda específica de las mujeres, sobre las declaraciones de los presidenciales. Tienes toda la razón de que no ha existido más allá de una postura mucho más abierta desde la CONAIE. Pero pues reconocemos también los límites de la organización, reconocemos la lucha del movimiento feminista, que también pues debería de pronto apelar a las sensibilidades del movimiento indígena, de ponerlo también dentro de su agenda, no todas estas demandas que se están teniendo, que han tenido y que hemos tenido a lo largo del tiempo que estamos, no solamente dentro de la dirigencia, sino dentro del movimiento indígena y de los otros espacios de acción social. Entonces, pues habrá el espacio de seguir coordinando. Lo hemos hecho en diversos momentos. Las 10 demandas del movimiento indígena que se dieron durante la movilización de junio del 2022, pues también estuvieron detrás de ello mujeres que hicieron una lectura desde el carácter, ¿no?, de cómo eso iba también a beneficiar, a afectar o a incidir sobre el sector de las mujeres. Y ahí tuvimos largas conversaciones con varias compañeras que hacen colectivos feministas, que hacen organización de mujeres en la ciudad, y dijeron, bueno, nosotros desde nuestra perspectiva feminista también nos plegamos a los 10 puntos que demanda la CONAIE, nos plegamos porque efectivamente somos el sector más golpeado por sobre lo que está demandando en este momento la CONAIE, y claro, un triunfo sobre esa agenda sería un triunfo para nosotras también, para el sector de las mujeres populares, indígenas, campesinas. Entonces, desde ese lado, quizá exactamente, precisamente sobre puntos que tengan que ver exclusivamente con la mujer, sea un límite que también tenemos y que lo estamos pensando, que lo estamos reflexionando, y que esperamos también que eso no sea una cuestión solamente de la dirigencia, sino sea realmente una reflexión que se pueda dar dentro del movimiento indígena, porque si se toma una decisión solamente desde la dirigencia, pues llega a ser como un poco medio declarativo, no solamente declarativo, y para abajo, si no se abre ese abanico de discusiones, de debate, como lo puso también Hernán, como esta necesidad de que necesitamos confrontar las ideas en espacios de debate, pues quedaría como eso, ¿no?, en una decisión o en una declaración nomás desde la CONAIE. Pues es que esperamos que esta decisión sea tomada desde las organizaciones de debate, desde los grandes debates que hemos tenido dentro de la CONAIE, y reconocemos también ese límite que como organizaciones, incluso que como comunidades. Yo en este momento dirijo una comunidad, soy presidenta de la comunidad de Vincha Guillacta, y puedo hablar de los límites también que tenemos, que no puede ser como imposición. Esto se hace de esta manera, sino de que podamos territorializar estas demandas, que podamos territorializar además estos debates de cómo asentamos en comunidades que no tienen la misma comprensión teórica de lo que el movimiento feminista a nivel nacional está demandando, sino que siente o recepta de diferente manera estos mensajes que son legítimos para nosotros de la demanda nacional. Entonces es un trabajo arduo, es un trabajo bastante grande que lo asumimos con responsabilidad, sin dejar de reconocer también los límites que tenemos. Eso por un lado, y por otro lado, como te digo, Sibel, yo no estuve en el Consejo Ampliado, en este último Consejo Ampliado de la CONAIE, por tanto, no sabría decir de cómo queda el debate sobre esta Comisión de la Verdad. Nosotros seguiremos demandando, y se ha dicho desde la CONAIE también, sobre esta decisión de la Corte Constitucional sobre transparentar la información que se dio
desclasificar la información sobre cómo se dieron las cosas durante la movilización del 2019 y claro, las del 2022 también. Eso sigue en pie como una demanda que está haciendo la CONAIE, pero más allá de esta Comisión de la Verdad no podría decir porque no estuve en el espacio del debate. Qué bueno, Naira, poderte escuchar con esa claridad que te hemos escuchado siempre. Y sobre todo entender que a nivel del movimiento indígena, por ejemplo, con el caso que tú nos pusiste, la comunidad que tú estás este momento dirigiendo, qué bueno saber que hay ese tipo de democracia en el Ecuador. A ratos yo pienso que la democracia formal, la que aparece en los grandes medios, la que va de la mano con las instituciones pomposas como el CNE y demás, es una democracia muy lejana a esta democracia de la deliberación, del debate, de la comprensión real de los problemas desde la base, desde abajo, desde la gente. Así que queremos agradecerte y esperamos contar con tu presencia en una próxima oportunidad. Gracias, Naira. A ti, Hernán, muchísimas gracias. Y así a ustedes, pues gracias por abrir los micrófonos para que nosotros ya no estamos en la dirigencia nacional, pero estamos dirigiendo las comunidades, es decir, estamos viviendo ya en nuestra realidad territorial. Así es que desde acá también, desde Saraguro, desde la comunidad de Ilincho, un saludo para el lindo Quito, con quien compartí un buen momento de mi vida. También un saludo para ustedes. Gracias. Gracias, Naira. Ya volvemos con Humanizándonos. Somos más que el sonido de una radio. Somos las voces de una generación que sacudió ideas. Somos ustedes. Somos nosotros. Nosotras que volvemos. El siguiente programa será retransmitido por la banda de abajo a la izquierda, por medios que van desde la radio pirata hasta el muy sofisticado y prácticamente imposible interferir chisme de lavadero. Escúchanos todos los martes, 7 de la noche por Cultura FM 100.9. No lapsus, alteramos tu conciencia habitual. Esto es Humanizándonos. Continuamos. Y muy bien, vamos con nuestra segunda entrevista, nuestro segundo entrevistado, el doctor Juan Pazimiño. Él es doctor en Historia Contemporánea la Universidad Santiago de Compostela y también ha estudiado en varias otras universidades españolas. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, profesor emérito de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, donde fue profesor muchos años, miembro de número de la Academia Nacional de Historia y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia de España. Escritor, articulista, investigador y ensayista. Ha estado durante los últimos años viviendo fuera del Ecuador, en Italia. Ahora nos acompaña en el país, no pudo venir acá a estudios, pero accedió a conversar con nosotros vía telefónica. Muchas gracias, Juan, por estar en este programa. Yo quería empezar planteándote una pregunta. Leí uno de tus últimos artículos donde tú te refieres al tema de la Constitución del 2008. Tú eres un conocedor justamente de la historia de las constituciones que ha habido en el Ecuador, y ahora en el debate electoral ya aparecen algunas voces y de algunos candidatos, ya lo hicieron en la primera vuelta también, donde se referían a modificaciones y reformas a la Constitución para cambiar su modelo, según decían. En el debate que va a haber en 15 días, también uno de los temas vinculados con la parte política se refiere justamente a posibles reformas constitucionales vía consulta popular o vía una constituyente. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Juan? Gracias, Hernán, y me disculpo ante todos los oyentes por no haber podido estar en forma presencial contigo. En todo caso, el enlace entiendo que está bien. Desde 1979, cuando se inicia esta época democrática más larga en la historia nacional, hasta nuestros días, es decir, son 4 décadas prácticamente, han regido 3 constituciones, la de 1979, la de 1998 y la del 2008. Se plantea ahora la reforma de la Constitución del 2008. Bueno, eso es posible. Incluso la Revolución Ciudadana
que ha sido la que impulsó la Constitución del 2008, está bien que quiera revisarla, porque hay puntos que en efecto se pueden revisar. Pero paralelamente a esta situación de posible reforma, se está tratando de crear un clima de rechazo total a la Constitución del 2008, y hay el planteamiento de un sector empresarial, el más conservador y retardatario del Ecuador, el neoliberal y liberacionista, que propone regresar a la Constitución de 1998. Esto sí es una barbaridad. Primero porque, ya dije, había 3 constituciones, pero digo, primero porque la Constitución del 1998, comparada con la de 1979 y con la del 2008, esta, la de 1998, es la Constitución neoliberal del Ecuador. Hizo adelantos en derechos, en proclamas, en principios, en filosofía. Por ejemplo, declaró al Ecuador país pluricultural y multiétnico. Estableció una serie de derechos innovadores para las poblaciones indígenas y afrodescendientes. También reconoció una serie de derechos sociales y ambientales. Pero allí no estaba el quid de la cuestión. La Constitución de 1998 enfocó con el nombre de economía social de mercado una propuesta absolutamente neoliberal, basada en el fortalecimiento de la empresa privada, la disminución de las capacidades del Estado y también el fortalecimiento de las privatizaciones. Entonces, y así de frente hay que decirlo, la oligarquía neoliberal de la actualidad lo que quiere es regresar a esa Constitución que tantos beneficios le dio. Esta es la situación, y claro, reaccionó contra la Constitución del 2008, que no es que sea estatista, sino que recuperó frente a la anterior las capacidades del Estado, porque es evidente que la empresa privada tiene que sujetarse a condiciones que el Estado establece para el beneficio social. Esta es mi primera aproximación a este tema. Doctor, qué gusto tenerle aquí en esta mesa de trabajo. Yo mientras le escuchaba me ponía a pensar algo que quizá no está dentro del imaginario hoy por hoy de todos, ¿no? Y es que al final del día la regresión de derechos es constante, ¿no? Hemos vivido durante 6 largos años ya una regresión de derechos, los derechos poco o nada importan, y claro, de ahí emergen estas ideas, ¿no? De regresar a lo viejo, de digamos, como usted bien comentaba, ¿no? Desde este neoliberalismo facho, al final posicionar, ¿no? Que la Constitución en este caso no sirve, aunque esta Constitución es garantista de derechos. Hablamos de justicia social, hablamos de dignidad, ¿no? Y frente a eso, a este análisis, y ya que estamos próximos a unas elecciones, ¿cómo poder, digamos, poner en el imaginario de la ciudadanía la necesidad de entender que no podemos tener más regresión de derechos, que el regresar, por ejemplo, o pensar siquiera en que la Constitución del 1998 es mejor de la que ahora tenemos, por cierto, la nuestra, como todo, es perfectible, la actual, pero que al final del día, si decidimos tomar o seguir manejándonos dentro de esta visión neoliberal, lo único que vamos a conseguir es eso, ¿no? Una regresión de derechos, en donde la violencia campea y donde la inseguridad va a ser una constante, algo que no se ha podido, digamos, limitar ahora con todo lo que estamos viviendo. Gracias, Ibel, y saludos también. Hay que considerar que en Ecuador vivimos, como en el resto de América Latina, en verdad, desde los años 80 del siglo pasado, la confrontación entre 2 modelos de economía. Uno es el neoliberal y otro le vamos a bautizar como modelo de economía social. El modelo neoliberal se implantó en América Latina sobre la base de la fuerza. El primer país en hacerlo fue el Chile de Pinochet, 1973 en adelante. Y los sucesores, golpes militares del Cono Sur, que instalaron asimismo dictaduras horrorosas en cuanto a la violación de derechos humanos, siguieron el modelo pinochetista. En el Ecuador, el primer presidente en instaurar el modelo neoliberal es León Febres Cordero. Se dice también que Hurtado, ciertamente con la sucretización, ya había adelantado algunos de los pasos previos de
del neoliberalismo. Yo diría fue una especie de antesala, pero quien comienza a instalar abiertamente el neoliberalismo en el Ecuador es León Febres Cordero. Y de allí, a partir del gobierno de Sixto Durán Ballén, que es un continuador de Febres Cordero en adelante, lo que se impuso es este modelo neoliberal. Y como se puede advertir, si es que se examina, si es que la gente tiene interés, se informa mejor, estudia más aún, y sobre todo quiere pues conocer a fondo las realidades del país, se observará que en los años 80 y 90 el modelo neoliberal no cambió, que agudizó la violencia, agudizó la crisis institucional. Basta ver el periodo 1996-2006, 10 años, 6 gobiernos, una encargada de la presidencia, una efímera dictadura, y los 3 presidentes electos fueron derrocados. Entonces hubo una crisis institucional, polariza la sociedad ese modelo porque concentra la riqueza y no se preocupa de los derechos individuales, peor los sociales y peor aún los laborales. Y así ha sido el camino de ese neoliberalismo. Y tenemos experiencia con un modelo de economía social que se produjo ciertamente en el gobierno de Rafael Correa, al que le pueden atacar de lo que sea, pero el modelo que se procuraba crear en el Ecuador es este de economía social, comparable con las economías de Europa o del Canadá. ¿Y en qué consiste ese modelo? Un modelo no agresivo a favor de la empresa privada, sino un modelo que brinde, como ocurre en Canadá, como ocurre en Europa, al menos educación gratuita para todos, medicina y salud para todos y seguridad social para todos. Si estas 3 cosas lográramos en el Ecuador, no tendríamos el clima de violencia que hoy vivimos, porque viviría mejor gran parte de la sociedad y no tendría la preocupación de que sus hijos, su propia condición humana va a quedar insatisfecha e incluso violentada porque no puede atender ni la salud, ni por ejemplo la jubilación, ni la tranquilidad de poner hijos en la escuela. Entonces ese modelo es el que tenemos que convencernos en el Ecuador, que hay que superarlo, hay que dejarlo atrás en la historia, no nos conviene, no solucionará al Ecuador, y busquemos un modelo de economía social que nos brinde al menos esas garantías que he señalado, pero claro, junto con el mantenimiento de los derechos sociales, laborales, ambientales, porque desde 2017 hasta acá, por ejemplo, en materia laboral, es de un retroceso impresionante en el país, y esto está bien estudiado por distintas instituciones. El FEDIL mismo tiene varios trabajos sobre este tema, hay las universidades que han trabajado sobre este tema, y quienes, bueno, pues también pueden hablar sobre el asunto son los abogados laboristas, que viven a cada rato el drama que significó la precarización y flexibilización de los derechos laborales con Moreno y con Lazo. Juan, tú eres un agudo observador no solamente de la historia económica del Ecuador, sino también de la historia política. Y tú mencionaste una palabra que quisiera yo utilizar para la siguiente pregunta. Tú mencionaste la palabra polarización económica. Un sector muy reducido de personas obteniendo y concentrando mucha riqueza, entran en choque con un sector mayoritario de la población ecuatoriana que se va sumiendo en la pobreza. Ese sería el modelo neoliberal. Pero también hay una polarización ideológica de carácter cultural. Yo quisiera oír tu opinión, Juan, respecto a cómo esto ha ido variando en el Ecuador. Yo recuerdo cuando Osvaldo Hurtado era candidato vicepresidencial de Roldós, y al propio Roldós les acusaban de comunistas. Hacia fines de los 70, inicios de los 80, todavía estaba muy fresca la idea de la Guerra Fría, y por lo tanto el comunismo era el enemigo, el enemigo de todos, el enemigo de la patria, el enemigo del país. Luego se pasó a populismo, al socialismo del siglo XXI. Por supuesto, ahora en el Ecuador hay una polarización enorme. A tu criterio, ¿esta polarización, correísmo, anticorreísmo, todavía tiene mucho peso de cara a la segunda vuelta electoral? Tiene y va a tener también mucho peso en el futuro. No se ve condiciones para superar esta polarización correísmo y anticorreísmo, debido a que la clase económica, la élite empresarial más conservadora del Ecuador, cree que cualquier política progresista, democrática, de ampliación de derechos,
de conservación de los derechos laborales. Cree que eso es comunismo. Es una clase que no entiende ni la historia y parece que nunca ha estudiado algo de teoría política, de económica o de social. Y peor incluso hasta de jurídica y jurisprudencia. Entonces considera así las cosas. Sumemos a ello una serie de medios de comunicación vinculados a esta clase, y que también son, por cierto, empresarios, que sistemáticamente ha atacado al progresismo nacional como correísta. Y aquí hay que hacer una diferenciación. El progresismo es un sector muy amplio en la sociedad ecuatoriana, que va desde clases medias, sectores populares, trabajadores, indígenas, etcétera. Es un amplio sector que no está a favor del neoliberalismo como concepto, como modelo, como realidad existente en el país, y busca las mejores condiciones para estos mismos sectores. Este es un sector, digo, progresista, al que siempre se le califica como correísta, sin serlo, porque en ese mismo sector progresista hay también gente que cuestiona al correísmo y que no está dispuesto a que se continúen algunas de las políticas que caracterizaron al gobierno de Rafael Correa. Había que renovar ese correísmo para que se actualice a las condiciones del progresismo del presente. Pero en todo caso, la polarización que esconde esto de correísmo y anticorreísmo es en realidad una polarización de clases sociales. Creo que esto es lo vital a entender en el Ecuador. Hay una élite económica, empresarial, conservadora, de derecha, que procura alimentar su afán de buenos negocios sobre la base de destruir el medio ambiente, precarizar el trabajo, no pagar impuestos y retirarle al Estado de por medio, porque les parece un estorbo, y siempre esa presencia del Estado la han caracterizado como o estatista o comunista. Es decir, otra vez allí se ve la mala fe o la ignorancia al respecto de este fenómeno. Y en el otro lado, en el otro vértice, está esta población, la gran población nacional, progresista, que quiere tener una vida democrática, una vida de progreso, distinta a la que consiste en concentrar la riqueza a favor de esa misma élite. Entonces, claro, dada esa polarización social clasista, las expresiones son múltiples, en el lenguaje, en los medios de comunicación, en las redes, en la política cotidiana, en la política electoral. Entonces vivimos un clima de tensión social que merece ser atendida y superada por diversos caminos, sobre todo el camino gubernamental. Si es que vamos a tener gobiernos que continúen la política neoliberal, estamos complicados en la vida nacional, porque la polarización va a seguir presente y ahondándose. Si logramos que por fin, de alguna manera, se continúe construyendo una economía de tipo social, estaremos mejor en esa misma polarización. Porque de otra parte, en la historia del Ecuador, la polarización política ha sido una característica también nacional. Basta ver las luchas entre liberales y conservadores del siglo XIX, y los liberales tuvieron que llegar al poder en 1895, con Eloy Alfaro como caudillo, y una guerra civil de por medio. Hoy ya no estamos para guerras civiles, pero la polarización política sigue actuando en la vida nacional y va a ser por largo tiempo. Doctor, yo, aprovechando justamente lo que usted comenta de esta polarización y estas luchas, hoy por hoy vemos también que la violencia, ¿no?, se ha exacerbado, y que producto de esta polarización se genera también violencia, ¿no? De alguna manera el país ha vivido grandes procesos o largos procesos acumulados de impunidad y de resentimiento. Y frente a estos procesos no ha habido ninguna respuesta, ¿no? Es posible, ¿usted cree que luego de las elecciones podríamos también hablar de un camino hacia la reconciliación? No hablo de pacificación, ¿no?, en donde el alto costo o la diferencia de reconciliar o pacificar es olvidar el conflicto, sino más bien hacernos cargo de algunas situaciones muy graves que hemos enfrentado y donde no hemos alcanzado una verdadera paz social. Nadie habla de esto. De hecho, se quedó en el olvido, por ejemplo, lo hablábamos anteriormente con Naira Chalam, digamos, la búsqueda de justicia, reparación, memoria de las protestas del 2019, de las de junio del 2022, que también causan mucha fractura social.
y que no simplemente han quedado en el olvido. Esto también forma parte de lo que debemos hacer para, digamos, ir, ¿no?, menguando estos procesos de violencia, de inseguridad, buscando de alguna manera esa paz social. Yo partía de la consideración de esta confrontación, polarización entre dos modelos de economía, pero sin duda hay múltiples aristas. Esto tiene que ver con la sociedad misma, con la cultura entre los distintos estratos sociales, tiene que ver con la misma vida política, con la vida jurídica, con la vida institucional. Voy a señalar dos ámbitos. La vida institucional del Ecuador. Se ha destruido las capacidades del Estado para proceder institucionalmente y se han destruido también las funciones de las propias funciones del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, el electoral, el de control ciudadano. Entonces se ha desarticulado el Estado de tal manera, precisamente con esa idea de que hay que achicar sus condiciones, su intervención en la economía, su manifestación como controlador de la vida, de la vida armoniosa en la sociedad, etcétera. Y los resultados son el desate de la violencia delincuencial, el crimen organizado y ahora el aparecimiento de mafias que no teníamos en la historia nacional antes y que son fruto de los 2 últimos años de pésima administración y de desajuste de las instituciones del Estado. Entonces ese es un ámbito. Tocará al próximo presidente o presidenta solucionar esto y es muy complicado porque allí habrá que intervenir sobre policía, sobre ejército, sobre la misma institucionalidad como la fiscalía, la misma institucionalidad de la asamblea tiene que colaborar, las otras instituciones como las cortes y los jueces van a tener que sufrir transformaciones si es que queremos que esto se solucione, que no va a ser 1 año y medio, que va a ser en más largo plazo, pero por lo menos comenzar a sentar las bases de que es posible recuperar al menos cierta institucionalidad. Y en segundo lugar, pensemos pues en que tenemos una cultura bastante, por la misma desarticulación institucional y de las leyes, tenemos una cultura bastante propicia para la conflictividad y este tipo de violencia cotidiana, como ocurre en el común de la percepción y de las reacciones ciudadanas ante asuntos tan elementales como el manejar en un carro, como estar en la calle, como estar en un restaurante. A veces la agresividad de la gente por poco llega a los puños. Entonces esto forma parte de una cultura que tiene que transformarse con la educación, no hay otra manera. Y esta situación de cotidianeidad, de violentar la ley, pasarse el semáforo en rojo, no hacer caso a las leyes normales de la convivencia ciudadana, eludir impuestos, engañar al Estado, engañar las leyes, echa la ley, echa la trampa, suele decirse a veces en el argot más popular. Bueno, todo ello forman los elementos que contribuyen a que la violencia también tenga un espacio y vaya creciendo. Desde luego, el punto final es la falta de políticas estatales que se ajusten a lo que son conceptos contemporáneos de la seguridad. Para ello se requiere una reflexión incluso académica sobre el tema y que permita con todo ello diseñar las políticas más adecuadas para superar la violencia. Pero allí está, ¿no? Es una cuestión institucional, legal, cultural, de la misma economía que provoca estas violencias cuando concentra la riqueza en extremo, como está ocurriendo en el Ecuador. Entonces son múltiples factores que uno puede pensar bien que para cualquier gobierno que viene la condición es muy complicada. Gracias Juan por tu participación en este programa. Creo que ahí has dejado claro algunas ideas y nos has ilustrado sobre la correlación que hay entre un modelo neoliberal cada vez más autoritario, cada vez más antiestatista, cada vez más libertario, y cómo esto ha incidido en un cambio de comportamiento también de los hábitos, las conductas de las personas, en la subjetividad de los individuos en la vida cotidiana. Te mandamos un abrazo, te agradecemos nuevamente la presencia y ya te tendremos en una futura oportunidad.
Gracias, Guzmán, gracias, Ibel, y desde luego pues estaremos pendientes siempre del programa que ustedes llevan adelante. Gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. Hablamos ahora, entre miedos y medios. Bueno, y en esta última parte, muy rapidito, porque el tiempo ya nos cogió encima, vamos a analizar, vamos primero a hablar de dos publicaciones que han salido en redes sociales, una en el portal Tiempo Real, en Mocache, por el asesinato de Juan Sevillano, líder de Los Fatales, esta agrupación criminal, y amigo de Fito. El cadáver de Juan Sevillano es despedido con un ritual, al parecer, muy particular. Dentro del ataúd, sobre el cadáver, colocan una cantidad bastante grande de armas de todo calibre. Luego de eso cierran el ataúd. Hay algunas mujeres jóvenes bailando reggaetón encima del ataúd, una especie de festejo por la partida de este, al parecer, guardaespaldas también de Fito. Sevillano fue asesinado junto con su hija, una menor de 14 años, cuando estaban, me parece, en un local de comida en la localidad de Los Ríos. Eso por un lado, y junto a esto también algo que nos llamó la atención y ha llamado la atención a todo el país: este corrido, esta canción que publica en redes sociales el propio Fito, como prácticamente un capo en la mejor época de los capos del narcotráfico colombiano, pues aparece ahora como una persona de bien, como un amigo, le llaman el jefe, y aparece con una banda musical, según dicen, además con la voz de su hija, que es cantante, y se hace viral esto en redes sociales. ¿Qué piensas, Ibero, al respecto? Bueno, con relación al tema de la muerte, ¿no? Conversábamos por interno, decíamos, se está cambiando la forma de ver la muerte aquí, o por lo menos antes, antiguamente pensábamos que poner utensilios o comida, ¿no? A los muertos para que regresen y de alguna manera, ¿no?, encuentren estos elementos era dable. A hoy les entierran, no sé si tú veías el video, ¿no? Les pone todas las armas que podían, ¿no? Y bailan, y es una cultura, digamos, distinta, ¿no? Y una forma de ver la muerte que lastimosamente tiene mucho que ver con el crimen organizado, con los delitos, la violencia, y eso da, como tú comentabas también, Hernán, para un análisis de otro estilo, no sé si antropológico es el término, ¿no? O sea, por ahí ese análisis. Y ya en el tema de Fito, digo, es increíble, ¿no? Leemos entre líneas y es el que manda soy yo. Eso es todo. Eso es todo. Con total descaro. Así es. Y frente a eso, ¿qué decir, ¿no? El gobierno, ya vemos, el presidente... Ya ni opina. Exacto, el mutismo ofende, ¿no? Ofende y deja en claro que aquí quien manda no es precisamente el gobierno. Bueno, con eso terminamos, Hernán. Les agradecemos mucho por su escucha activa y nos vemos el siguiente lunes en Humanizándonos. Buenas tardes. Esta fue una nueva edición de Humanizándonos, el espacio por la defensa de los derechos. Les esperamos el próximo lunes